Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles a las personas que están en este momento presencial y las personas que en otro momento nos van a escuchar a través de las redes sociales. Yo soy Ángeles Contreras, y en el canal de Ángeles y Marco, Luz Solar, este espacio está basado en temas de conciencia, esa conciencia que se va despertando a través de nuestras experiencias humanas y a través de la meditación trascendental. Es un espacio de reflexión, es un espacio de conexión interior y de despertar espiritual, donde reconocemos la luz divina que habita en cada uno de nosotros. A través del viaje consciente vamos a descubrir cómo funciona el universo dentro de nosotros y fuera de nosotros. Que la luz solar siempre ilumine nuestro camino, siempre ilumine nuestra conciencia, y que seamos esos canales de luz solar que a través de nosotros se pueda expandir en toda la tierra, para que la tierra se ilumine en luz y en amor, para el bien de cada uno de nosotros, para el bien mayor de nuestro planeta Tierra y para el mayor bien del universo. Gracias por estar en este aquí y en este ahora. Gracias por coincidir. Bueno, el tema que vamos a compartir el día de hoy está titulado ¿Voy a volver a ser esa niña? ¿Voy a volver a ser ese niño? Y la respuesta es sí, vas a volver a ser esa niña. Vas a volver a ser ese niño. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes volver a ser ese niño o esa niña? Ese niño alegre, esa niña alegre, ese niño feliz, esa niña feliz, esa niña y ese niño que se dejaban guiar por su intuición, ese niño y esa niña que no sabían si existía el pasado o el futuro, que solo vivían el instante, que para ellos ese mundo era magia, que para ese niño y esa niña no se cansaban de sonreír, de mirar las nubes y ver tantas formas y tantas figuras en ella. ¿Alguna vez te has preguntado esto? Yo creo que sí. Quiero hablarte sobre cómo podemos conectar con esa niña, cómo podemos conectar con ese niño. Quiero hablarte de ello. Y sí lo podemos hacer. Sí podemos volver a ser esos niños y esas niñas. Incluso aún cuando somos adultos. Aún siendo adultos, podemos volver a ser esos niños. Podemos volver a ser esas niñas. Yo te lo aseguro que sí lo vas a lograr. Si tú quieres, vas a volver a ser ese niño. Vas a volver a ser esa niña. Para esto, quiero compartirte un poco de mis experiencias en relación a ello. Yo me recuerdo a la edad de 5 años, a la edad de 6 años. Era una niña feliz. Era una niña alegre. Me gustaba cantar. Una niña limpia, una niña transparente, una niña con sueños, con ilusiones. Se dejaba sentir y hacía lo que sentía y manifestaba lo que pensaba. No sabía de esos espacios, no sabía si
había pendientes con mis padres, con mi familia. No sabía cuáles eran las situaciones que ellos estaban viviendo, si estaban preocupados o no estaban preocupados, si había dinero, si no había dinero. Yo solo vivía en mi mundo de inocencia, de libertad, de gozo, de esa conexión con un ser que no sabía nombrarle, pero que existía y que era importante en ese momento. No supe, no supe en qué momento eh, me desconecté. En esa búsqueda pasó un cierto tiempo. Yo recuerdo que empecé a razonar cuando empecé a ir a la escuela. Yo no fui al kinder. Eh, yo eh, entré a los 6 años a la primaria y recuerdo por primera vez que sentí el miedo. Cuando entré por primera vez a la escuela, había niños que lloraban. Yo recuerdo que sentí miedo, separarme de casa. Luego llego a la escuela, veo niños llorando, y luego los regañaban y luego los metían a la fuerza al salón y, y fue la primera vez que sentí miedo. Y fue cuando ya, eh, cuando siento o dentro de mi proceso, sentí que es cuando uno empieza a razonar, cuando uno empieza a cuestionar. Seguí en ese camino. Después, en ese caminar, te llenas de miedos, de ideas, de creencias, de ciertos patrones que tienes que cubrir o cumplir. Y, y fui caminando bajo estos patrones, bajo estas ideas, bajo estas creencias, eh, lo que nos marca una sociedad, lo que nos dice qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, qué tengo que decir y qué no tengo que decir, y qué tengo que lograr en mi vida. Y sin darme cuenta, entré dentro de este sistema de reglas que ya se colocaban en casa, en la sociedad, y sigo creciendo, estudiando reglas, normas, así te tienes que comportar, así tienes que decir, ahora tienes que hacer esto, tienes que lograr aquello, y así voy. Y cada vez alejándome, me fui alejando cada vez más y más y más de esa niña. Después llega otra etapa de mi vida donde, donde me pregunto, ¿qué más hay? Terminé una primaria y luego tengo que entrar a una secundaria y luego a un nivel medio superior, después una licenciatura, después una maestría, después estoy dentro de un trabajo, pero cada vez más lejos de esa niña de 5, 6 años, 4, 5, 6 años. Y cada que voy avanzando en lo que me dicen que tengo que hacer, yo voy sintiendo un vacío. Y te marcan que te tienes que casar, que tienes que tener hijos, que tienes que tener una casa, que tienes que tener un carro, que tienes que viajar. Y yo andaba en esa cuestión de ir cubriendo todo lo que me iban diciendo.
pero sentía un vacío, un vacío. Y en ese vacío, llega un momento en el que me pregunto, ¿qué más sigue? Ya estudié esto, ya estudié lo otro, ya tengo estas cuestiones materiales, ya he viajado, ya he hecho tantas cosas en mi vida, ya me casé, ya hice todo esto. Y cada que terminaba algo dentro de ese proceso, siempre me pregunta, en ese momento me sentía feliz y contenta. Y ya pasaba un poco tiempo y después llegaba ese vacío. Decía, ¿qué me falta? Ya tengo todo. ¿Qué me falta? Y es cuando empiezo a buscar algo que me faltaba y que no sabía que era lo que me faltaba. Y cuando llego a esos procesos de buscar respuestas de mi vida, encuentro una persona en mi camino. Y en esa plática se hablaba de un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Y recuerdo que pregunté, no sabía por qué estaba buscando, solamente sabía que estaba buscando algo que me hacía falta, pero que no sabía qué era. Y cuando llego con con ese encuentro con esta persona, mi primer pregunta que le digo, ¿voy a volver a ser esa niña? Y me dice, sí, sí vas a volver a ser esa niña. Pero tenía que disciplinarme, tenía que tener decisión, tenía que tener compromiso conmigo misma. Porque si no hay decisión, si no hay compromiso, no se puede llegar a donde uno quiere llegar. Y en todos los aspectos de mi vida. Y seguía en esa búsqueda, no sé cuánto tiempo pasó, cuántos meses, si años, no lo sé. Volví a preguntar en otro momento, ¿voy a volver a ser esa niña? Sí, Ángeles, vas a volver a ser esa niña. Disciplínate, comprométete. Y otras cosas más que me decían que tenía que hacer. Y sigo caminando y no veo esa niña. Y llega otro momento, no sé cuánto tiempo pasó, y volví a preguntar, voy a volver a ser esa niña? Sí, Ángeles, vas a volver a ser esa niña. Y que me suelto a llorar. ¿Cuándo voy a volver a ser esa niña? ¿Cuándo? Tú sigue, Ángeles. No mires atrás, sigue adelante. Y vas a volver a ser esa niña. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué quería volver a ser esa niña? Ahí fue cuando me di cuenta que me había desconectado, que pasaron muchas cosas en mi vida después de esa experiencia maravillosa, este, donde sin darme cuenta me fui desconectando. ¿Por qué quería ser esa niña? Recordaba esa alegría, recordaba que no había tiempo y espacio, que solo vivía el aquí y el ahora. No había miedos, no había angustia, no había preocupaciones. Veía su inocencia. Cuando uno es niño, su limpieza, su inocencia, su transparencia, su inteligencia, su gozo por la vida,
el cómo me sorprendía de todo, de la florecita, del pajarito, de las nubes, del viento, del sol. Me di cuenta que en esa etapa estaba conectada con ese ser superior. Y cuando se está en esa conexión, no te falta nada. Solo vives el aquí y el ahora. Te sientes libre, te sientes feliz. No sabes si hay otras razas, no. Todo es uno. Y se vive en esa unidad con el todo. Y te puedes comunicar con los animalitos y con todas las personas. Y qué hermoso es vivir el aquí y el ahora. Y eso era lo que yo, después de mucho tiempo, añoraba mucho. No me importaba la edad que tenía cuando hice esas preguntas. Cuando hice esas preguntas tenía 28 años. Y quería volver a ser esa niña. Estar dentro de un sistema nos marcan muchas reglas. Tenemos que hacer muchas cosas para cubrir las necesidades de otros, para tener un lugar en una sociedad, en un trabajo, en una familia. Y eso es muy desgastante. Fue muy desgastante para mí. Cuando llegué a esa búsqueda, venía muy cansada. Me fui olvidando de mi niña por cubrir necesidades de otros. Y, y el viaje ha sido maravilloso. A veces nos han marcado que si ya eres un adulto, que no te comportes como un niño, que no te comportes como una niña. Ese niño siempre está dentro de nosotros y está pidiendo liberarse y está pidiendo volver a ser. Que no le quiten su inocencia, que no le quiten su transparencia, que no le quiten su libertad, que no le quiten su conexión con su ser, que lo dejen ser, que quiere volver a reír, que quiere cantar, que quiere bailar, que quiere explorar, que quiere conocer, que quiere volver a reconectarse con ese ser superior. Pasó mucho tiempo y hoy me he vuelto a reconectar con mi ser, con mi niña. Hoy vuelvo a ser esa niña. Y no importa la edad que tenga. No hay edad, no hay tiempo, no hay espacio. Solamente se es. Y lo podemos hacer todos. Y está pidiendo auxilio en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos volver a ser ese niño? Tienes que empezar a escuchar tu corazón. Tienes que guardar silencio y escucharle. Y tienes que empezar a hacer lo que él te dice.
hace poco estaba ya con una de mis sobrinas que se encuentra ahí en Cancún y, bueno, andábamos en camión haciendo unas cosas, mi esposo y yo. Entonces, bajando del camión, empezó a llover, pero fuertísimo. Y de donde nos bajamos a donde teníamos que llegar, pues estaba un poquito retirado. Y empezó a llover, pero fuertísimo. Y le digo a mi esposo, yo me quiero mojar y vamos a mojarnos. Y pasaban los carros y volteaban a vernos, que nos estábamos mojando, como esos niños, y disfrutando del agua. Y yo sentía que era un regalo, bañarme como cuando era niña, cuando tenía 5 o 6 años, y pasando por los charcos de agua. Y fue la experiencia bonita. A veces pensamos, ay no, ¿qué va a decir la gente? No te mojes, te van a ver todos. Quiero mojarme, quiero mojarme. Y fue una experiencia bonita. ¿Qué quieres hacer en tu vida? No importa la edad. Quiero tocar guitarra, pues aprende a tocar guitarra. Quiero ir a correr, pues ve a correr. Quiero ir a nadar, pues ve a nadar. Quiero subirme a la montaña, ve a la montaña. Quiero abrazar a los animalitos, abrázalos. Y no te detengas. Eso es empezar a conectar nuevamente con tu niño. ¿Qué quieres hacer? Ya no escuches tantas voces. Hay miles de voces que hablan y que dicen qué es lo que tengo que hacer por la edad que tengo. Ya no escuchemos esas voces. Escuchemos la nuestra. Me gusta escuchar mi voz. Me gusta escuchar a mi niña interior. Es muy inquieta. Es muy inquieta. Los que me conocen saben que soy muy inquieta y que quiero hacer muchas cosas. Y muchas cosas que después de que me desconecté de mi niña no pude hacerlas. Por el qué dirán, por el qué van a pensar los demás, por estar escuchando tantas voces. No, tengo que escuchar mi voz. Y para escuchar tengo que guardar silencio. ¿Qué quieres, Ángeles? ¿Qué necesitas? Quiero un helado, cómprate el helado. Quiero caminar descalza, ponte a caminar descalza. Quiero cantar, pues canta. No vamos a ser cantantes profesionales, pero quiero cantar. ¿Qué quieres hacer? Eso es lo más importante para volver a reconectar con tu niño interior. Que hagas lo que tú quieres hacer. Y que si no lo hiciste, por X circunstancia, por lo que haya pasado, hoy es el momento de que lo hagas. Y que no digas que ya estoy grande y que ya no tiene sentido. No, sí tiene sentido. El mismo Maestro Jesús lo dijo. Para entrar al reino de los cielos, se tiene que ser niño. No el niño de 12 años, el niño de 5 años, de 6 años. Si no, no se puede entrar.
Y lo podemos hacer en este cuerpo. No hay tiempo, no hay edades. Quiten eso de su mente, de que tengo tantos años y tantos años, porque eso martiriza. Nosotros vivimos el aquí y el ahora. Vivimos solo por hoy. Eso alguien lo inventó de los años. Los seres de luz nos hablan que vayamos disminuyendo la edad, porque el ser no tiene edad, el alma no tiene edad. Ahorita me recordé, fíjense que hace tiempo, en esos tiempos donde me había desconectado de mi ser superior, de mi ser, de mi niño, de mi niña, eh, a veces vivía esa soledad y empezaba a escribir y luego salían canciones. Y ahorita se me vino a la mente, ahorita que les dije esta, porque hay una que le puse, que le di el título, El alma no tiene edad. Ha existido siempre por toda la eternidad. No tiene edad. Entonces, hay que desprogramar eso de las edades, de los años, y vivamos el presente. Y de esa manera vamos a volver a conectar con nuestro ser, con nuestro niño, con nuestra niña. Expresa tu cariño. ¿Quieres abrazar? Abraza. ¿Quieres decirle a tu mamá, a tu papá, te quiero dar un abrazo? Díselo y abrázalos. No lo reprimas. ¿Quieres platicar con el sol? Platica con el sol. ¿Quieres platicar con la luna? Platica con la luna. ¿Quieres platicar con los pajaritos? Platica. ¿Quieres comprarte tu helado? Cómprate tu helado. ¿Quieres reír? Ríete. No lo detengas. ¿Qué quieres hacer? Y eso haz. Y se vuelve a reconectar con tu limpieza. La limpieza del alma. Aquí no existe el pecado. Aquí venimos a vivir experiencias. Nada es bueno y nada es malo. Que de esa experiencia que estoy viviendo, ¿cuál es mi aprendizaje? Y el aprendizaje me lleva a madurar y a despertar una conciencia. Pero no somos culpables de nada. Solo venimos a vivir experiencias. Y si me desconecté, pues es momento de volverme a conectar. Es la esencia del ser. Es la esencia de la alegría de vivir. Y lo podemos hacer. Yo te invito a que a partir del día de hoy conectes con tu ser superior. Conectes con ese niño. Ese niño es el ser superior. Ese niño es la conciencia divina. Ese niño es la luz aquí en la tierra y que tiene deseos de manifestarse y que lo puedes abrazar
y que le puedes decir que lo amas y que desde hoy en adelante vas a guardar silencio para escucharlo y hacer lo que te pide. Él no va a pedirte algo que te cause daño y que cause daños a otros. Él solo quiere manifestarse con su alegría, con su canto, con su esencia, con su magia, porque hace magia y quiere sonreír. Entonces, no importa la edad, manifiesta tu niño interior. No necesitamos recetas y tanta cosa para conectar con él. Solo guardar silencio, escucharlo y hacer lo que te dice. Y te vas a sentir muy bien. Eso es lo más importante. Y que tú quieras realmente y que en ese querer te disciplines. Porque si nada más digo, pues quiero que ya despierte mi niño interior, pero no estoy haciendo nada por conectar con él, pues no tiene sentido. Que con esa parte de experiencia que ya tenemos de vida, de esa sabiduría que se va adquiriendo a través de nuestras experiencias, podemos con más facilidad poder conectar con ella, poder conectar con él. Ya todo este recorrido que hemos tenido en nuestra vida, podemos hacerlo con más conciencia para que nos podamos liberar y podamos disfrutar el instante siendo nosotros mismos, quitando ideas, quitando creencias, quitando todas esas cosas que nos dieron y tampoco dañar a quien nos dio esas ideas. Porque a veces nos enojamos con otras personas. No, venimos a vivir una experiencia y la experiencia va forjando nuestro carácter, va forjando, teníamos que vivir lo que vivimos para volver a encontrarnos con ese niño, con esa niña. Y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a partir de hoy. Y es por eso que, eh, como les decía al principio, este espacio es precisamente que a través de la experiencia humana podamos despertar nuestra conciencia. Y es de lo que vamos a estar hablando aquí con la experiencia. Yo hace mucho tiempo en esa búsqueda de ese niño interior, de esa niña interior, hacía muchas preguntas y se me hacía muy difícil cuando se hablaba del espíritu, del cielo, de Dios. Yo lo veía inalcanzable, inalcanzable. Y todo lo que nos daban para alcanzarlo, decía, pues ¿quién llega allá? Así, así me preguntaba, ¿quién va a llegar allá con tanta disciplina que nos daban para que pudiéramos conectar con ese ser, con ese niño que es el mismo Dios? Porque Dios es esa esencia. Y yo decía, no, pues está muy... Llegó un momento que también entré en una etapa de mi vida, en unas crisis donde decía, pues, ¿quién eres tú? Porque pues no te veo y está muy difícil llegar. Y me enojé también con él. Y después entendí que para conectar con él
con ese ser, con ese niño, con esa divinidad, primero tenemos que conectar con nuestra parte humana. En mi experiencia ha sido de esta manera. Primero me he tenido que integrar conmigo misma, mentalmente, emocionalmente y físicamente, y sentirme parte de la tierra, que soy una parte humana y que a través de esta experiencia es como me han permitido poder conectar con ese mundo espiritual. No se puede llegar allá si no se ha acomodado aquí. Y aquí es donde tengo que acomodar. Tengo que aprender a manifestar ese niño. El niño se integra con todos. El niño de esa edad, el niño de 3, 4, 5 años, 6 años, es muy limpiecito, es muy inocente, son muy alegres, compartidos y conectan con su poder superior, ¿eh? Siempre están en esa conexión, nunca están separados. Y quiero que nos quedemos con esto. Para poder entrar a ese mundo del espíritu, del ser, del niño interior, tengo que aprender a conectar con mi materia. Y a través de la experiencia en este cuerpo humano, es como se despierta la conciencia y se entra a ese mundo de la luz que existe, el mundo de los ángeles, el mundo de los seres de luz. Y saber que estamos conectados, que nunca hemos estado solos, que siempre han estado con nosotros y entre nosotros. Pero ese niño es el que tiene que conectar. Y, y de esta experiencia fue como le llamé a este tema, ¿voy a volver a ser esa niña? Pregúntenlo ustedes, ¿voy a volver a ser ese niño? Y yo les respondo, sí vas a volver a ser esa niña, sí vas a volver a ser ese niño. Y vas a disfrutar cada instante de tu vida. Con esto termino el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya resonado con ustedes. Y pues si realmente les ha gustado este tema, yo quiero invitarlos a que me sigan por mis redes sociales, que me sigan por YouTube y, y por cada una de ellas que le den like, que se suscriban y que le den a la campanita para que les pueda notificar los videos que voy a estar subiendo. Estoy haciendo un trabajo que mi niña interior está inquieta por compartirles a través de la experiencia. Yo quiero interactuar con ustedes a través de estas redes sociales. Me gustaría que escribieran por mis redes sociales, que hicieran comentarios. Me gustaría que compartieran sus experiencias de conexión con sus niños o con sus niñas interior.
y que compartieran sus experiencias. El que ustedes compartan estas experiencias nos enriquece mucho. Sí hemos tenido experiencias bonitas con el niño interior. Entonces, yo les invito a que me sigan en mis redes sociales. Yo lo hago con gusto. Mi niña tiene muchos deseos de compartir tantas experiencias que, que deseo que les puedan ayudar y que también ustedes compartiéndome las suyas, pues me siguen enriqueciendo a esa niña interior. Y, y bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Vamos a tener una meditación con ese niño, con esa niña, y vamos a permitirnos dejarnos sentir y que todo fluya y que todo sea para nuestro bien.